Gloria a Dios, Dios le guarde, Dios le bendiga. Shalom. Este es su rabino Gilberto Soto, junto a mi amada esposa Irene de Ríos Ramos, desde los estudios del ministerio La Voz del Todopoderoso para el Mundo, en el culto de la primera iglesia hispana de Natchez, Mississippi. Hoy temprano, para aprovechar el tiempo temprano, ya que a veces salimos demasiado tarde, y hoy queremos, pues porque la gente que no pueda estar de noche, porque sabemos que en otros países son de horas más nocturnas, estamos hoy temprano. Damos gracias al Señor por todo lo de la semana. Yo doy gracias a Dios, regresé a mi vida normal. Hoy, desde ayer, desde antes, ya estoy guiando, las piernas están mucho mejor. Y poco a poco vamos resolviendo los problemas, que son situaciones que nos pasan en la vida para que uno aprenda y se acoja más al Señor que a otra cosa. Dios siempre tiene un propósito por las cosas y Él lo sabe todo. Vamos a dar comienzo para gloria y honra. Al enemigo el Señor derribará, con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. El poderoso está del lado de nosotros. Al enemigo el Señor derribará, con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. El poderoso está del lado de nosotros. Al enemigo el Señor derribará, con alabanzas, con panderos y con danzas. Para la oración, para el enfermo. El poderoso está del lado de nosotros. Al enemigo el Señor derribará, con alabanzas, con panderos y con danzas. Las murallas caerán. Oremos y presentemos a cada uno de los que están en esta hora pidiendo sanidad. Padre amado, ante tu presencia estamos una vez más para presentar a cada uno de estos que están, Señor, clamando a ti por su necesidad, Señor. Están enfermos, Señor, necesitan tu sanidad. Sabemos lo difícil que es cuando se enferma el cuerpo, Señor. Sabemos, Señor, la necesidad del hombre de la casa que lleva el sostén de tener salud en su cuerpo, Señor. Bendice, Señor. Sana, quita, Señor, toda dolencia. Repara todo aquello que no esté bien, Señor. Quita toda dolencia, Padre, de ese cuerpo. Restaura todos esos músculos, Señor,
para gloria y honra tuya siempre, Señor. Llega allí a lo más confines de la tierra, Señor, a donde el hombre no llega, Padre, a donde la ciencia no lo hay, Señor. Que sea para gloria y honra tuya, Señor, que Él vea tu presencia y sepa que es un Dios grande el que está al lado de Él, que ha de sanarlo y sacarlo de ese lecho, de esa cama de donde se encuentra, Señor, para que pueda regresar a sus labores diarias, Señor, y al sostén de su familia, mi Dios amado. Mira, Padre, aquella, Señor, que estás en el hospital, dolorosa, Padre, porque no puede regresar a su casa a atender a sus hijos, Señor. Dale fe y esperanza, mi Dios amado. Sé con ella en estos momentos, Señor. Sánala de toda dolencia, mi Dios, de todo cáncer que prende en esta hora, Señor. Para la gloria y honra tuya sea siempre, Señor. Amén y gracias, Padre. Cuida de los presos, Señor. Cuida de aquellos que no pueden llegar, Padre. Limpia sus mentes, Señor. Dale, Padre, una oportunidad para que ellos puedan generarse y salir a la libre comunidad en una forma poderosa y restaurada, y que sus vidas cambien para bien, Señor. Gracias, Padre, por tu amor infinito y tu misericordia. Amén y gracias. Misericordia Dios tiene siempre para con nosotros. El mensaje de hoy se encuentra en Josué, Jueces 8. Gedeón captura a los reyes de Madián. Yo dije aquí de una persona que la sacaron de las redes sociales, porque cuando las personas hablan incoherentemente, sin sentido y sin conocimiento, no es válido que ataquen a una entidad, ataquen a una religión, ataquen a un libro. Desde los principios del hombre se habla de él, que es la Biblia, y especialmente de este Dios todopoderoso. Según ella era un Dios sangriento, un criminal, un Dios que lo único que le gustaba era ver la sangre correr. Llegaba con ese pueblo que lo tenía entrenado a destruir. Era el pueblo de Dios, como dicen ahora que ellos son los homicidios, los genocidas, y Irak son los, bendito Irak, son las víctimas, los iraquíes. Yo le escribí a ella que se fuera entonces a vivir para Irán, para Irak, Mediano Oriente, donde las mujeres no tienen voz ni voto y no valen nada, son objetos. Como el mueble que usted tiene en su casa, usted se acuesta, se tira, y cuando se cansa de lo bota y compra otro. Porque todo ser humano que piense así tiene que mudarse para Cuba, para Venezuela, para todos estos países que torturan al ser humano, que están en contra de su régimen. Pero deben de irse para esos países, irse a vivir para allá, porque ellos se sienten cómodos como esa gente tratan a su gente. Entonces, si tú estás en una nación libre, donde tú haces aquí lo que te da la gana y dices lo que te da la gana y nadie te persigue, y estás molesta y te sientes mal porque hay una nación que está liberando gente, pero son los malos, porque tu capacidad mental y la mentalidad de ese ser humano es destructivo, igual que esa gente. Tienen la misma enfermedad. Lo que pasa es que están en el país equivocado. ¿Ves? En Europa, España, se firmó una ley donde las mujeres no pueden andar cubiertas, sea de donde sea, porque ellos no son musulmanes. Y hay libertad de expresión, y esos se visten y se tratan así en su país, que es Irán. Ahí le posteé lo que hace un hombre cuando la esposa, él llega y no tiene el rostro cubierto.
76 latigazos se ganó. Porque eso es lo que dice la ley. A la mujer y a él, ¿quién le da? No, porque ellos son los machos. ¿Ves? Dios hizo a Adán para que cuidara a Eva. Y por no haberla cuidado, le costó el Edén que hizo para los dos. Dios no los castigó, los sacó del lugar. Vayan a vivir con los hombres, los hijos de los hombres. ¿Ustedes quieren eso? Eso es lo que van a hacer. Porque son desobedientes. Entonces, quieren que la desobediencia se aplauda. Y entonces el que tiene vergüenza, lo maltraten y lo escupan y le den contra el piso. Porque estamos viviendo ahora mismo en un mundo mentalmente descalabrado y desordenado. El que crea lo contrario, que me lo escriba. Desde que salió Mario Bros en los 80, que comenzaron a enviciar a los niños a las computadoras, empezaron a cambiar la actitud de la gente. Usted va a Puerto Rico ahora y lo que hay es una matanza en grande escala en la isla, en una islita de 100 por 35. Yo no quisiera saber si estuvieran en Nueva York o en California, que es uno de los estados más grandes. ¿Cómo fuera eso? Esa era de juventud y de personas que están allí son los que se criaron con Mario Plus, Battle, The Last Battleship, todos esos jueguitos de guerra, G.I. Joe, que hubieron G.I. Joe también, hicieron videos de ellos, con los zombies, que los explotaban en el camino, tú tienes que pelear y explotarlos, si no te explotaban a ti, el charco de sangre, hasta que te acostumbraste a ver el charco de sangre, y así está la gente en la isla, acostumbrado a ver el charco de sangre. Ahora esa moralidad está aquí en Estados Unidos, pero le han caído como bombero que apaga fuego. En Europa pusieron una ley ahora que para tú tener un celular y tener una tablet tienes que tener 18 años o más. Ya menores de 18 no pueden tener tablet, ni celular en las manos, ni nada de eso. Así que se hace. Si el pueblo no entra, vamos a ponerle leyes entonces. Entonces lo triste de esto es que al joven que le cojan un celular, al menor, quien va preso es el padre. Entonces, ¿quién alimenta a esa familia? Porque no hay cárcel para menores. ¿Cómo él consiguió ese celular? Entonces, si lo consiguió en la calle, va a tener que decir quién fue que se lo vendió. Buscan a la persona y ya se la meten presa. Es como cuando usted le venda licor a menores, pues meten preso al de la tienda y le cierran el negocio. Entonces, están creándose leyes buenas a favor de la juventud, que dentro de 30 años son los que se van a encargar de correr los países. Vamos a ponerle 40. Entonces, si no controlamos esto, ¿cómo vamos a controlar el mundo? Porque ahora el tema es ese: Gedeón captura a los reyes de Madián. Pero ¿quién eran estos reyes? ¿Quiénes eran esta gente que Dios estaba exterminando? Hoy, si estos hubiesen estado vivos, no hubiese sido solo Irán. Nada, que va, Irán no. No hubiese estado solo. Hubiesen habido como 100 más, destruyendo la humanidad, ahorcando a aquel que no
piensa igual que él, porque eso es lo que hacían esta gente. Esta gente no eran nenes de mami y nenes criados en la falda de nadie. Estos eran reyes malvados, reyes que no le importaba la vida de nadie. Ellos eran yo y yo. Esos eran de los que inventaron el yo-yo. Entonces, cuando Dios trata de corregir algo, está mal. Entonces, cuando no lo corrige, está mal. Las almas de los que estaban en Sodoma y Gomorra ya clamaban a Dios por justicia. Las almas de la gente que estaban siendo tan y tan maltratadas que su alma ya le clamaba a Dios porque ya ellos no podían. Y Dios tuvo que calcinar a Sodoma y Gomorra por la depravación que había allí. Allí le violaban la hija, le violaban el hijo, le violaban la mujer, violaban al padre, violaban al viejo, violaban a todo el mundo. Eran unos enfermos. Lo que Lessing hacía en la islita. Ese tipo de personas. Ese tipo de basura era lo que había en esos tiempos. Que Dios empezó a exterminar. Está escrito en la palabra, está escrito en el Talmud y está escrito en la historia de la creación del mundo. Pues si tú no lees, no te educas y hablas como el papagayo, como la cotoja bruta que repite todo lo que escucha, sea bien o sea malo. Entonces hablas y te expresas de esa forma. Pero hay leyes que te prohíben hacer eso. Porque aquí no se ataca a nadie, no. Dios nos libre. Aquí yo te enseño historia. Y en los mensajes de Dios te enseñan realidades. Cosas que sucedieron en esos tiempos que están escritas por más de 6,000 años. Entonces viene una circuncisa y viene a hablar cosas que no saben de lo que está hablando. Para buscar rating, eso es para que todo el mundo se meta a pelear con ella. No me interesa ni el nombre, porque ya la sacaron. España dijo que iba a juntarse con Irán para destruir a Israel. Tienen un lío natural que no saben ni qué van a hacer con él. No, tú no te puedes meter con el pueblo de Dios. Y Dios bien claro lo tiene establecido en la palabra. Maldigo al que te maldiga y bendigo al que te bendiga. Pero Él es el que te va a maldecir, no somos nosotros. Él cumple una promesa que nos hizo. Y a cualquiera que se junte a Él, Él le cumple la promesa. Esto no es del pueblo de Israel solamente. No. Mira, el presidente de Argentina está con el de Israel y Dios lo ha bendecido de una forma terrible. Porque esto es promesa. Pero alguien tiene que atacar al dañino de mente, al destructor, al que no sabe amar al prójimo. Cuando la palabra dice, ama al prójimo como a ti mismo. Por eso que todo el que ataque al extranjero, todo el que ataque a la raza humana, sea de donde sea, se la va a ver con Dios. Porque esa gente son creaciones de Dios, no son creaciones de nadie. Y tú tocas la creación de Dios, así sea el pichoncito más chiquitito que ella, tú lo matas viciosamente y Dios se va a encargar de ti. En Isabela había una persona que terminó ahorcándose. Esas personas se iban por unas matas que llamaban guayacán, que eran de estatura como de, lo más que crecieran como unos 6 pies.
Y eso era una cosa, con eso se hacían ondas, se hacía un montón, se usaba para leña. Eso era una materia prima en Puerto Rico en los 60, 70, en los 80 fue que empezó a desaparecer. Pues ¿qué pasa? Que había una palomita que se llamaba tórtola, que era un pichoncito así mediano, que hacía los nidos de él ahí, y hay muchos ruiseñores y la turca, que es la paloma que tiene la collerina, que tiene un collar en el cuello, esas palomas y la turca, que es parecida a ella, hacían nidos en esos sitios. Ese señor se iba y velaba. Cuando ella ponía los huevos, esperaba una semana que ya el pichón estaba por salir, y cogía, iba y se los rompía en el mismo nido. Entonces la gente iban a chequear los nidos y encontraban los huevos explotados con los pichoncitos adentro. Dijeron, caramba, ¿quién estará haciendo eso? Nos llamaron, como no éramos los jóvenes del barrio, y dijeron, no, nosotros no hacemos eso. ¿Por qué no se podía hacer? Porque habían familias tan pobres que se alimentaban de esas avecitas. Ellos las cazaban cuando ya estaban grandes. Entonces, para que no se acabara la comida, tienen que estar velando los nidos, hasta que se pusieron en vela y lo cogieron. Y un señor le dijo, tu estadía en esta tierra es bien corta. Y estaban hablando de un señor como de 50 años, con la mente destructiva que tenía. Cuando averiguó que la gente pobre se alimentaba de eso, él se fue a buscar los nidos. Pero estoy hablando que eran por cuerda. Usted caminaba por dentro de ella hasta 1 hora y no salía. Y eso eran nidos por todos lados. Y usted sabía que había un nido porque ella volaba y se tiraba a la tierra para desorientarte. Y entonces se iba y veía de qué dirección salió volando. Se iba para esa dirección y allí estaba el nido. Era una ollita, hacía una copita así redondita. Allí veía los pichones y si estaba negro se los explotaba. Y le dejaba el pichón muerto en el nido. Pero él se le olvidó que allá arriba había un Dios. Al mes y medio de ese señor saber la gente y el barrio que él era, no se sabe cómo, fue detrás de su casa a un árbol de almendro y allí se desvivió, como dice la gente. Como a las 3 de la mañana la gente escucharon un grito y cuando se levantaron, porque antes cuando escuchaban gritos era porque pasaba algo, pegaron a buscar, fueron a las casas y lo llamaron a ver si él estaba allí, y un señor pasó por detrás de la casa a ver si había una puerta abierta y lo encontraron guindado. Miren, simplemente le rompía los huevitos con el pichón adentro. Ahora imagínense la masacre que están haciendo en Irán con los seres humanos. Y en otros países que no son Irán. Ahora que están calladitos. Por eso es que Dios llega y hace las destrucciones que hacen. Porque el hombre se cree que puede contra Dios. Y no me he salido del mensaje. Bueno, es que es Dios que está hablando, no sé yo. Dios te está alertándote que lo tuyo está a la vuelta de la esquina. A quien Dios le está hablando sabe a quién está maltratando. Tu abuso llegó a un término. Como estos 2 reyes. Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué has hecho con nosotros? No llamándonos cuando iba a la guerra contra Madián. Y respondió fuertemente, a los cuales respondieron, ¿qué has hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiesel?
Gedeón fue a pedir un favor y ese pueblo se negó. Entonces mira lo que le dicen, porque el bandido es el más que sabe de Dios y el más que sabe de Biblia. El que se crea lo contrario, tú estás bien equivocado. Tú un pueblo salvaje. Pero mira cómo le contestan. Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Esep y a Sep, príncipe de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él aplaco llegó el enojo entonces el enojo de ellos contra el aplacó luego que él había estado luego que le habló estas palabras. A ver, él le habló enojadamente. Porque le pidieron algo y él no aceptaba dárselo. Porque él todavía no era nadie, porque él no tenía las dos cabezas en la mano de él, ni Dios le había dado el pueblo. O sea, aquí tú no eres nadie. Y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot, le habló a los de Sucot, de ahí saben ustedes ahora de dónde el Bukele sacó el nombre de Secot. El Secot. Pasa que yo había escuchado ese nombre y yo dije, Señor, más adelante yo sé que hay un mensaje sobre el Secot. El Sucot. Mira quién es el Sucot. Para que ustedes tengan una idea de qué es lo que le está haciendo allí en el Secot. Yo ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocadillos de pan, porque están cansados, y yo persigo a Sebat y Salmuná, reyes de Madián. Él le pidió comida a hombres que están cansados, porque están persiguiendo a esos dos reyes. Y los principales de Sucot respondieron, ¿están ya Sebat y Salmuná en tus manos para que demos pan a tu ejército? Esos eran los Sucot. Los de Sucot, que eran sucodianos, no le daban pan al ejército. Allí no le dan comida completa ni como debe ser a los presos que están allí. ¿Sabes lo que cuesta alimentar 60,000 hombres? Son 72,000 porque él tiene 12,000 en otra prisión.
Tú sabes, eso equivale a, yo diría, una cuarta parte de la población de El Salvador. En población. Sería un promedio como de 7 pueblos. Poniendo a 10,000 por aldea. O regiones, o como le llamen allí. Pueblos, ¿sabes lo que es eso? Esa gente no está siendo bien alimentada y a él le importa un pito. Él come langosta y él come bien en su casa. Pero todo tiene una consecuencia. ¿Sabes? Ellos todavía no tenían la cabeza, ni ellos estaban en las manos de él. Para que le negaran comida. Si él iba en contra de esos reyes era para beneficiarlos aún a ellos, porque ellos aún estaban siendo castigados y abusados por estos 2 reyes. Pero no, y hay que atacarlos porque ellos van detrás de ellos y no les vamos a dar comida, porque si yo no les doy comida ellos no van a soportar. Pero cuando tú tienes un Dios que te protege y te cuida y vela por ti, tú sabes que sin comer tú vas a caminar. Y tú sabes que Dios no te va a fallar. Y cuando un hombre está seguro quién es su Dios, esto es lo que responde. Esta es su respuesta. Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mis manos a Sebat y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. ¿Sabes lo que es eso? Él va a regresar y ya los amenazó, ya les dijo lo que le iba a pasar, no los amenazó, dijo, ya, cuando yo termine allá voy a regresar y mira lo que te voy a hacer. ¿Usted ha visto en los desiertos esos rollos que se hacen? Que en las películas de vaqueros, en los desiertos de aquí hay mucho. Eso es de espina. Por eso que usted los ve que se pegan. Según él va cogiendo por el campo, por los valles, él va recogiendo todas esas espinas y eso se le pega. Y si usted se pega mucho a él, usted queda pegado a él. Porque esto tiene como una estática, como hay tanta espina, es como las matas de rosa. Usted se pega mucho, usted nota que como que el gancho se le quiere pegar a su ropa. Porque es la espina. Esa es la naturaleza de esa planta. Y él dijo que él iba a recoger eso y con eso lo iba a azotar. Y se fue. Cuando un pueblo, una persona, un lugar no te trata bien, vete. Te sacuden los pies a la salida y con eso tú le estás diciendo, Dios, tú tomas juicio. Yo no. Pero no regrese. Puede ser que regrese y el día del juicio sea ese día y tú cojas parte del juicio por haber regresado. Y a mí, yo he llegado a lugares donde me han tratado porque uso un kipa como si hubiese llegado el excremento más grande a la tienda. Y tú lo sientes y lo notas. Le digo a Iris, vámonos, que Dios se encarga aquí. En poco tiempo la tienda cierra y se cayó el negocio. ¿Por qué? Porque ningún ser humano está supuesto ni tiene ninguna autoridad de tratar mal a otros porque él está en una posición. Tú no sabes qué tú tienes al frente. Tú no sabes qué contacto tiene ese que te está pidiendo de comer o que está comprando algo de tu negocio para que tú puedas sobrevivir y venga y lo trates como si fuera basura. No, te equivocaste. Dios no te creó para eso y como no sirve, pues te quita. De ahí subió a
Peniel y le dijo las mismas palabras a los de Peniel y respondieron como había respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Porque tiene la autoridad, porque anda con un Dios poderoso. Moisés le dijo al faraón: entrega al pueblo de Dios, suéltalo, porque tu primogénito va a fallecer. Y Dios dijo: pinten los tinteres de las puertas, que es las vigas, con sangre de cordero, para que la muerte no entre y no muera tu primogénito. Él se rió y dijo que el Dios de él lo iba a salvar. El otro día le amaneció muerto. Esa es la arrogancia del ser humano. Y Sebat y Salmuna estaban en Carcor y con ellos sus ejércitos, como 15,000 hombres, y Gedeón solamente tenía 300, como 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espadas. Ese fue el primer ataque que hizo Gedeón. Entonces estos se fueron a la fuga con 15,000. Tú puedes tener la protección que tú te crees que tienes, pero para Dios no hay protección. Contra Dios tú estás desnudo. De la presencia de Dios, tú eres un guiñapo. Por eso es que nosotros le hacemos más caso a Dios que al hombre. El hombre a nosotros no es nuestro líder, no son nuestros gobiernos. Tenemos un líder, no sirve, lo sacamos. Así de fácil. Porque tiene que dejarse dirigir por Dios. Si tú te dejas dirigir por Dios, tú tienes triunfo donde quiera que tú vayas. Dios te abre todas las puertas imposibles que pueda el hombre abrir. Yo he hablado con personas en la vida mía que para usted llegar a ellos, usted tiene que pedir una cita y se la dan como dentro de 8 o 9 meses. Y yo he sido pedido ir a hablar con él. Porque eso es lo que hace Dios. Cuando Dios te abre puertas, Dios te abre los imperios más difíciles para entrar. Tú vas a entrar. A Canaán le tumbó los muros. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas del oriente, de Nová y de Orbecha. Sí, Orbecha. Atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Como el ejército se acostó a dormir, fue atacado. Y huyendo Sebat y Salmuna
Él los siguió y prendió a los 2 reyes de Madián, Sebat y Salmuna, y llenó de espada y lleno de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiera, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 76 varones. Cuando tú te crees que tienes la gente que está dentro contigo, que son tuyos, siempre hay alguien que te delata porque tú no lo haces bien. Y te delata con nombres y apellidos. 77 eran los que le dijeron a él que no le iban a dar comida. Él no iba a castigar a un pueblo por 77 ineptos que no sirven para dirigir un pueblo. 77 que van a ser azotados por Dios. Qué triste que Dios tenga que venir a castigar el mal comportamiento de un pueblo, o de unos líderes, mejor dicho. Y entrando a los hombres de Secot, dijo, he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me aseristeis, diciendo, están ya en tus manos Sebat y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados. Porque tú te tienes que acordar qué fue lo que cómo te trataron mal, para que el juicio sea válido y el castigo sea justificado. Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abarrojó del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. ¿Tú sabes que a ti te quiten la ropa y te metan una pela con eso? Si la varita de guayaba de las abuelas hacían brincar a las personas, imagínense esos espinos. Tenían las espinas clavadas, no sé de qué salían. Entonces después, ¿quién le sacaba esas espinas? Y ese dolor, que cómo lo aliviaban. Y así mismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Se parecían a él.
Tú tienes que tener mucho cuidado de quién tú hablas y a quién tú castigas sin saber quiénes son sus familiares. Tú no sabes si ese señor era el papá de una persona que el ejército de Estados Unidos lo preparó de una forma que él puede llegar sin tú darte cuenta, destruir tu casa, destruir tu familia y dejarte a ti vivo. Y después preguntarte, ¿a quién fue que tú castigaste? ¿A quién fue que tú maltrataste? ¿Por qué tú le hiciste esto y esto a tales personas? ¿A quién se parecían? Mirándolo bien, se parecen a ti. Era mi familia. Y hoy yo te voy a cobrar lo que le hiciste a ellos, que eran desvalidos, no ancianos. Y tú te creías que con tu juventud tenías el derecho de castigar a un anciano. Y tú no sabías que esa era una persona de las fuerzas especiales del ejército, que ya había salido y llegaba a ver a sus padres y encontró la calamidad de lo que tú le hiciste. No se va a quedar callado. Está entrenado para destruirte y no dejar huella. Pero te lo avisa antes de quitarte la vida tuya, para que tú sepas el por qué te va a quitar la vida. Está entrenado para eso. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre, vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. No le conservó la vida, no fue piadoso. Hoy en día el pueblo de Puerto Rico está atravesando una sequía y una mala convivencia en la isla, porque los que están gobernando le importa un pito si beben agua, si tienen luz o no tienen luz, si el equipo que usa la abuela o el abuelo o el padre, la madre, un hermano, tenga energía para poder funcionar, porque no es familia de él. Esa gente son las que Dios persigue. Esas son las gente que tienen un final horrible. Ya eso había pasado. Gedeón ya era un hombre. Ahora era un hombre reclamando la injusticia que se hizo con su familia, sus hermanos. Porque es que esta gente se cree que son intocables. ¿Sabes? Yo tengo un poder y ya yo me creo Dios. Y ahí es cuando cometen el error. Cuando tú te igualas o te quieres igualar a Dios, ahí tú cometiste el error más grande de tu vida. Porque Él bien claro dice que no comparte su gloria con nadie. Él es celoso de su trono. Y cuando ya tú te crees Dios, que te crees que tienes derecho a exterminar un pueblo, porque a ti no te cae bien, como dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, que lo de él le va a venir, que va a llorar la lágrima que le va a salir de lo más profundo de su alma, ese hombre la va a vivir. Porque esa Dios se la tiene guardadita. Un emigrante, hijo de emigrante, un cubano, porque nació aquí, se cree que tiene derecho de hablar de esa forma sobre una población. ¿Qué tiene que ver la población? Aquí Gedeón no está exterminando a la gente, está exterminando, va a exterminar a los que cometieron errores, a los que abusaron del poder que tenían. ¿Cómo va a venir a exterminar un pueblo si el pueblo no hizo nada? Que lo hizo fue el líder y lo cogieron y ya están dentro de su presencia para ser juzgados. Entonces, ¿quién eres tú para venir a decir que va a coger y exterminar
al pueblo de Irán, porque hay 3 o 4 locos allí que hacen lo que dan la gana. No, vete y búscate a los que están haciendo lo que dan la gana, porque no te atreves. Una bomba atómica para eliminar como si tú fueras Dios. Te igualaste, pero ahora te la tienes que ver con el verdadero Dios. ¿Por qué? Porque tú naciste en una nación que dice, "In God we trust". ¿No leíste esa parte del billete que tienes en el bolsillo? Que ese es el que te condenó. Una persona que se expresa de esa forma se cree Dios, con derecho a exterminar al que no le cae bien, porque tiene un enfermo al lado y él es como cuando tú pones un niño en el salón equivocado. Entonces, ¿qué él hace? Actitudes aprendidas. Hace lo que hace esa población que sí están enfermos, son de educación especial, pero tú no lo eres, pero te dieron un mal diagnóstico y no supieron qué hacer contigo y te metieron con él. Entonces, ¿qué tú tienes? Costumbres aprendidas. La aprendiste a hacer todo lo que viste de esos niños. Porque ese es tu ambiente donde tú te estás creciendo, criándote. Porque tú, para ti eso está bien. Entonces, hay que sacar a todos los criminales de esta nación que llegaron ilegal. Entonces, ¿y los padres de él? Que lo parieron siendo ilegal. No tenían ciudadanía. ¿Ve? Que nos endiosamos. Llegamos a un lugar que Dios lo puso para que ayudara a su pueblo. Se endiosó. Se cree que él llegó por sus méritos y se le ve lo inepto, bruto y animal que es. Cada vez que abre la boca lo que bota es excremento. No sabe ni expresarse. Entonces el animal está casado con una extranjera que ni de su raza es. Entonces, si aquí se firma una ley que toda la gente que no sean de aquí, que sean de raza del oriente, tienen que irse, entonces se quedará sin esposa. Porque son terroristas todos. Y la esposa de él es una espía. Y le sacan de aquí. ¿Qué te vas a hacer después? Porque en ese país no te quieren. Tú no eres bienvenido. Porque tú eres parte del excremento de tu presidente. Entonces, ¿qué vas a hacer? Mira este excremento lo que hizo. Mató a una familia injusta, unos jóvenes, y hoy le van a pasar juicio. Siempre Dios pasa juicio a los incircuncisos, a los asnos. Tienen cerebro pero no les sirve. Así te llama la palabra asno. Dios no quiere los hijos ni para los sacrificios de él, ni para eso sirven. No sé si tus padres estarán vivos, ni me interesa, pero si estuvieran vivos, tú fueras la vergüenza más grande de esa madre que parió una basura de Dios. Con la forma que te expresas y con lo que hiciste. Porque tú te crees que eres que en las próximas elecciones tú vas a ser el presidente. Y dijo a Eter, su primogénito, levántate y mátalos, pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era aún muchacho. Era muy joven todavía, no sabía lo que era quitarle la vida a un ser humano. Y era Eder, su primogénito. Así que ya estaba mayorcito, porque el padre era sacerdote. Eso es lo que pasa, que este era un sacerdote. No era un hombre de guerra. No era un Josué. Y los hijos no conocían esa parte de la vida, de
de sacar una espada y tumbar la cabeza a 2 seres. Porque el padre era sacerdote, le enseñó otra cosa. Pero hoy no era sacerdote. Hoy representaba a Dios en la tierra como militar, como un soldado. Y él le despidió a su hijo pensando y se turbó de que sabía que se le olvidó que su hijo estaba enseñado de otra forma. Y se acobardó, tuvo temor y no pudo sacar su espada. Entonces dijeron, Sebat y Salmuna, levántate tú. ¿Viste cuál es el error que cometen alguna gente? Como quien dice, como este era sacerdote, ahora yo lo desafío. Tú tienes que tener mucho cuidado a quien tú desafías al frente tuyo. Yo tuve un caso en Isabela con un tipo que medía como 6'3", grande, un gorila. Yo le he dicho aquí unas cuantas veces, ni me avergüenzo. Si lo tengo que hacer, vuelvo y lo hago. Si tuviera que volverlo a hacer. Empujó a esta señora de 8 meses, 2 semanas, contra un mostrador en una fila para pagar en un supermercado. Y la señora se llevó el aparato ese, donde estaban una merienda, unas cosas puestas, y cayó allá abajo a reventar. Y se dio en la barriga y se lastimó. Y yo me la quedé mirando bien serio, con esta cara de no muy bonito. Y me dijo, ¿que tú quieres también otra bofetada? Me ofreció una bofetada, teniendo yo el uniforme del ejército de los Estados Unidos, viendo que dice policía militar, el estrecho cerebro, porque él era grande pero no tenía cerebro, pensó que me podía dar una garnata porque él era grande. Se tiró para encima de mí y cometió el error más grande de su vida. Y todavía debe de estar diciendo, yo nunca debí haber intentado tocar a ese señor. Y mucho menos darle a mi esposa. Rompió la caja registradora, salió volando, cayó contra la vitrina de cristal, rompió el cristal, que no lo mató porque yo todavía no quería que le pasara eso. Se le fracturó, porque yo no sé cómo fue, un brazo y una pierna. Cuando llegó la policía, llegó emergencia médica, a atender a la esposa primero, porque llegó una sola ambulancia que él quería que lo atendiera. No, usted no. Esto es una basura. Y dije, mira, aquella señora que está ahí tirarle es la que él empujó y la cual yo defendí, por eso que está en el piso. Porque él me ofreció, él se volteó a darme a mí 2 bofetadas. Cuando el guardia vio que yo era policía militar, me dijo, señor, nosotros podemos. Y dije, no, tú le vas a poner las esposas. Usted se podría parar. Yo estaba sentado encima del pecho de él. Porque el rabino Gilberto Soto es el rabino Gilberto Soto. Pero el Soto pelado es el militar del ejército de los Estados Unidos. Por eso es que cuando yo digo, cuando Soto se quiere levantar, yo tengo que luchar para sentarlo. Porque a él no le gusta que maltraten a Gilberto. Son 2 personalidades. Está Gilberto y está Soto. No son ninguno de los 2 son iguales. 42 años averigüé antier que había servido al ejército de los Estados Unidos. En balde no fue. Tengo un certificado de honor ahí porque no me lo regalaron.
frente mío, tú ni lastimas a un niño, ni un anciano, y mucho menos a una mujer. ¿Está embarazado o no? No. Entonces, ¿para qué yo estoy? Para que entonces él venga y me dé 2 bofetadas a mí también. Así estaría bueno, ¿verdad? Se equivocó de persona. Aquel viejito que tal vez vio con el pelo blanco, le dijo, a este yo le doy ahora y me punto, este es militar. Entonces me voy a beber esta noche. Chacho, le metí una pela a un militar que decía que era policía militar. Y él fue el que terminó en el hospital, no yo. Con 65 años. No, yo tenía 72 años, para que 6'2". Hacen 10 años de eso. Sí, no. 58 años yo tenía cuando yo le metí esa pela a ese señor. Entonces ahora le dicen lo mismo. Entonces dijeron Sebat y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. ¿Sabes lo que quiso decirle a eso? Estamos hablando hebreo. Esa traducción la hicieron así tan mal porque él estaba diciéndole, tan cobarde es tu hijo como tú que lo criaste. Levántate y mátanos, a ver si te atreves. A ver si tu valentía es igual que la del hijo tuyo. El hijo se cobardó, le dio temor. Por eso que habla de valentía. Le digo, porque tú eres tan cobarde como tu hijo. Vio que eran unos reyes de usted y tenga. Eran de almas tomadas. Ellos se creían que el mundo era de ellos y ellos podían hacer lo que les daba la gana con todito el mundo. Pero qué triste que este era sacerdote cuando estaba allá. Pero Dios lo llamó para ser un militar. Para dirigir y sacar a un pueblo. Ya no eres sacerdote. Y entonces ellos no sabían eso. Se equivocaron de persona. Gedeón se levantó y mató a Sebat y a Salmuna y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo. Y tus nietos, pues que nos ha liberado de manos de Madián. Porque ellos están en Irán, Israel, porque los iraníes le están pidiendo que los liberen de esos bandidos, por eso que no pueden salir de allí. Tú tienes que escuchar al pueblo, no escuchar las noticias y los embustes que dicen, y toda esta gente terrorista que hay aquí hablando en contra de Israel. Porque están liberando a un pueblo. Claro, si está el terrorista que da orilla aquí en Estados Unidos. Poniendo bombas, matando, tirándose con coches a donde hay población. ¿Vimos americanos se llaman? No. En el campo allá en Puerto Rico decían que no había peor cuña que la del propio árbol. Mas Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Eso cuando tú sabes quién es el que manda, tú hablas de esa forma. Sí, ya yo estoy en el poder, ahora este pueblo me quiere y me enseñorearé. Pero eso era un sacerdote. Como Dios sabía que si buscaba a un pelagato, se iba a enseñorear, iba a tirar a Dios para el lado, ahora dirijo yo. Este no. Porque este era sacerdote de Dios. Yo fui a hacer una voluntad de Dios, la cumplí, pero aquí sigue siendo Dios el Señor. No yo, ni mis hijos, ni mis nietos, ni ninguno de mi familia. ¿Qué les pasa a ustedes? Porque tenemos que tener cuidado cuando Dios nos pone en lugares donde podemos
ser líderes y tener poder. Tienes que cuidarte mucho, porque ahora se montan y quieren ser ricos, no líderes. Se quieren hacer millonarios con los chavos del pueblo. Y el pueblo que siga como está Puerto Rico. Un billón de dólares para educación en Puerto Rico se perdieron. Un país que necesita, no el billón, para una educación en decadencia, destruida en Puerto Rico, porque es que así que la quieren para poder dominar al bruto. Un pueblo educado tú no lo puedes controlar. ¿Quién dijo? Lo que pasa, como quieren robarle, el educado tú no le puedes robar porque sabe a dónde te puede llevar. ¿Ves? Y como te compraste a los jueces, tú les pagas, tú los pusiste allí, pues ellos tienen que hacer lo que tú digas y que el pueblo siga fastidiado. La educación no sirve. ¿Sabes lo que es $1 billón que un pueblo que necesita tantos instrumentos para levantar un pueblo en educación lo dejaron perder? Porque el cerebro es tan chiquito del secretario que no le da más que para comer hamburguesas, hartarse de pastelillos, de alcapurria y lechón mar frito. Porque lo que tiene grasa en el cerebro, se perdió $1 millón. Entonces este pueblo quería perder, que Gedeón perdiera la bendición que tenía de Dios, ofreciéndole el diablo lo que no era. Porque yo quiero que ustedes sean un pueblo enfermo, idólatra, que no creían en Dios, creían más que en los líderes. Si fueran los pentecostales, el diablo se le metió a esa gente y le dijo, no, el diablo no se mete dentro de nadie. Ay, me posesionó el diablo y yo lo maté por eso. Embuste, tú tienes el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios, Satanás no puede estar, y además él está cuando Dios le autoriza. Mientras tanto, está como el niño castigado en una sillita, allí te queda y de ahí no te puedes mover. Pero a esta gente le dieron un poder que el diablo tiene más poder que Dios en las iglesias de ellos. Entonces, ¿dónde está el Dios ese que ellos le sirven? Pues este Gedeón sabía. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición. Ya él quiere hacerle una petición al pueblo. Ponerlo en tiempo. A veces es verdad que el pueblo estaba buscando y entendían la bendición que Dios le había dado. Hay que probarte. Dios a Abraham le pidió el hijo. A ver hasta dónde se atrevía a llegar. Y así es la historia. Dios pide cosas. A ver qué tanto tú me amas. Entonces la petición de él, que cada uno me dé los arcillos de su botín. Ellos recogieron plata, oro, que ustedes no tienen idea. Y él se la estaba pidiendo. Pues traerán arcillos de oro porque eran ismaelitas. Como ellos eran ismaelitas, venían de la tribu de Ismael, usaban prendas. De ahí es que vienen las prendas que usa la gente, las cadenas, las medallas, las mujeres usan los aretes, de ahí vienen los anillos Y ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó ahí
cada uno de los zarcillos de su botín. Antier, el lunes, había una predicadora que me parece que viene de la República Dominicana. Ella quema a todo el mundo. Todas personas que predican, que si usó vestido, que si usa falda, que si yo no sé qué, que si lo otro. El lunes parece que se le pegó ese aire de los demás predicadores que Dios me dio. Le pidió eso mismo a su congregación. Dios no quiere dinero. Dios pidió todos los zarcillos que ustedes tienen en sus casas, todas las prendas, y las pongan aquí en esta canasta. Entonces usó ese pasaje. ¿Ves que te digo que usan la Biblia a su conveniencia? Y usó el pasaje donde habrá abundancia de comida en tu casa. ¿Ves que ellos montan, buscan aquí y allí y te hacen creer que eso lo dijo Dios? No pidió dinero, plata, cobre, ¿sabes? Ella no pidió dinero, ella pidió plata. Entonces, si tú no tienes plata, pues ¿qué tú haces? Coges $20, los cambias menudo y eso es plata. Y va y los pone allí. Yo no pedí, no estoy pidiendo chavo, pero quema y quemó y tiene a la otra compañera dominicana bajando el piso porque pide dinero. ¿Y ella qué estaba haciendo? No. Usted tiene que tener mucho cuidado cómo se pide dinero. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1.700 ciclos de oro. ¿Sabes lo que es eso? Estamos hablando casi de $100,000. Sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello, unos collares que le ponían bellos de rubiles y eran reyes. Sin contar nada de eso. ¿Sabes la fortuna que esa gente le quitaron a esa gente? Eso había como fácil un trillón de dinero en prendas de oro y diamantes y todo. Y fueron, humildemente se la entregaron, porque esa persona que pidió eso los liberó a ellos de los madianitas, del cautivo en que estaba el pueblo de Israel. Trabajaban de gratis. Eran prácticamente servidumbre de ellos. Esclavos sin paga. Lo que está pasando en Irán ahora. Antier ahorcaron 7 jóvenes más porque los cogieron en un lugar hablando en contra del Islam. El Islam no es malo. Los extremos de ellos son los que están destruyendo el pueblo. Y Gedeón hizo de ellos un efod. ¿Y qué es el efod? Yo vine para que Iri no pasara mucho trabajo y le bajé el significado. Amor. Yo les bendiga, vamos a hacer lectura ahora de lo que es el efod según la escritura. ¿Qué significa efod en el Antiguo Testamento? Existen 2 significados para el término efod. Básicamente se trata de una prenda
o artículo que se debe usar para ocasiones especiales y sagradas. En Éxodo y Levítico, Dios describe a Moisés exactamente qué planes debe llevar a cabo Aarón para su vestido sacerdotal, incluyendo cómo lavarse y qué hacer. Perdón. ¿Qué es un efod? El efod se incluye entre las vestiduras sagradas que Aarón debe usar. Los otros elementos son un pectoral, una túnica tejida, un turbante y un cinto. Éxodo 28:4. Hay muchos detalles a tomar en cuenta en la descripción que hace Dios del efod. Como él especifica, el efod debe elaborarse de oro y de hilo azul y púrpura escarlata y de lino finamente torcido. Es necesario que tenga 2 sombreras unidas a 2 de sus esquinas para que pueda ser abrochado. Su cinturilla hábilmente tejida debe ser de una sola pieza con el efod y confeccionada en los mismos materiales. Éxodo 28, 6 al 8. ¿Ustedes saben lo que es el efod, verdad? Es la placa donde están los nombres de las 12 tribus de Israel que él lleva al frente, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel toda Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue prosperadero a Gedeón y a su casa. Eso es tropezadero. Eso es, pasa que eso es en griego, no le encontraron una traducción que pudieron haber dicho y le fue de bendición, que era más fácil. A Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. En los días de Gedeón, 40 años. Luego, Jeroboam, hijo de Joab, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech, perdón, gracias, hermano. Abimelech, casi nadie. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joab en Ofra de los Abiseritas, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Barberit, Muchas canciones cubanas utilizan a ese nombre, que la gente se lo gozan y se lo ríen y se lo bailan según ellos, y le están haciendo culto a él, y no se acordaron de los hijos de Israel, de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en
en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón. ¿Se acuerdan de Jerobal? Que se llamaba así por el diosecito Baal. ¿Cuál es Gedeón? Dios lo cambió por Gedeón, conforme a todo el bien que le había hecho a Israel. Eso se llama malagradecido en el idioma hispano. Usted ayuda, se cansa de ayudar a una gente y al final van y le sirven al equivocado. Así puede surgir en Puerto Rico en las próximas elecciones. Bien fácil puede surgir eso. Que Dios le dé la oportunidad de que salgan del atacadero en que están y sigan en las andanzas antiguas. Eso hizo este pueblo. Sin líder, el pueblo es un perdido. Y así son la gente. Si no tienen al pastor al lado, de espalda, no se sabe ni quién es. Ahora, en la iglesia eso es con la Biblia debajo de la sila, que yo nunca había visto eso. Y son más santos que el mismo Papa que está en Roma. Parecen ángeles bajados del cielo. Y el pastor dice, bueno, esta semana es de oración porque yo voy a coger un descanso, me voy a ir a visitar a unos familiares allá a Estados Unidos, y para donde va es para Disney y a darse la gran vida en las playas y todas esas cosas. Pero tú sabes, como él es el pastor, tienen que camuflajearlo. Así que todo el mundo de oración esta semana, yo regreso el domingo, a buscar el cheque para que me paguen. Búscalo de lunes a sábado. ¿Dónde están los hermanos orando? Los mismitos ancianos que llegan, que han llegado toda la vida, que son los fundadores de ese templo, son los que van todas las noches a orar allí. ¿Y dónde está el resto de la iglesia? La congregación, en las playas, en bikini, yendo a fiestas que no deben de estar, con amigos que no deben de estar, las mujeres que mi amiga me invitó para un cumpleaños, ajá. Entonces viene el marido, llama a casa de la amiga, no, aquí ella no está. Ah, espérate, sí, ahora que me acuerdo, es que ella salió con una muchacha que estaba aquí, que necesitaba, y anda con ella, después cuando venga yo le digo que te llame, porque como la otra es igual, pues le tuvo que tirar la toalla a la amiga, porque anda con el amiguito, no estaba en la fiesta. No, la fiesta se terminó temprano porque eran bizcochitos, pero yo le piqué a los nenes y le hablamos y llegó la compañera y ella fue a llevarla a casa de una amiga que le va a hacer la dulce. Y así hizo este pueblo. Regresó a la basura, como diría un buen Dios, regresó como el perro al vómito. Usted sabe que el perro vomita cuando la comida le cae mal, porque él piensa que allá abajo va a conseguir mejor comida. Se le acabó el día, no consiguió nada, ¿y qué hace? Regresa y busca lo que dejó y se lo vuelve a comer. Y la gente dice que es que le cayó mal. No le cayó mal. Él dejó eso ahí para ir a buscar más comida, para después regresar y comérselo como quiera, para sobrevivir, pues si está en la calle. Y así hacen muchos seres humanos. Llega una oportunidad, se aprovechan del candidato, le sacan todo lo que puede y a la hora de la verdad le dan la puñalada por la espalda.
Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Como cuando el líder no está, se comporta el pueblo ante Dios. Porque estamos hablando de Dios, no estamos hablando de más nada. Un pueblo que lo saca de la desgracia, de una cama, lo levanta y cuando ya está bien, termina peor que lo que hacía en las calles. Porque ya estoy bien. Cada vez que caiga, mi mamá ora y le pide a esos dioses y ellos me sacan. Ajá. A Sansón le sacaron los 2 ojos y terminó bajo la ruina del templo de Roma. Así es Dios. No hay salud ni enfermedad, no va a haber nadie, pues hasta aquí el mensaje de nuestro Creador. Hoy temprano, para poder irnos acostumbrando a tratar de hacer las cosas más temprano para tener más audiencia o que la gente pues cuando entren ya está el mensaje ahí. Porque siento de Dios y lo he sentido de que muchos no pueden estar a la hora que yo estoy y a veces no pueden ni llegar a ver el mensaje. ¿Por qué lo sabemos? Cuando la puntuación del mensaje sube como 2 o 3 días después, porque sabemos que lo estamos dando muy tarde. Damos gracias a Dios, gracias a esa población que tenemos. Este mes pasado subimos a un 906% de audiencia. ¿Sabes lo que es eso? Yo saqué el número y se me olvidó. Vamos a hacerlo aquí un segundito. $5.587.302 personas habían aquí el mes pasado de audiencia. 5,5 millones. Casi 6 millones. Casi 5.600.000. 906% de audiencia. Ahí está posteado. Eso no lo digo yo, eso lo dice Meta. 5 millones de personas alcanzamos aquí todos los meses. 6 millones, 7 millones. Eso es para que ustedes vean que cuando se obedece a Dios, se gana la batalla. Se obedece a Dios, se hacen muchas cosas que el hombre solo no puede lograr. Vamos a hacer despedido en oración. Abrí algo aquí que no se quiere sacar ahora. Y damos gracias a Dios por todo lo bueno y todo lo malo y todo lo que nosotros creemos que es malo, pero para Dios sabe por qué no nos lo da o por qué pasan las cosas. Tenemos que dar gracias por todo eso. Damos gracias por esta semana, que sea de bendiciones para cada uno de ustedes. Tenemos que estar prestos, que para muchos estados ya, yo creo que en esta semana, el viernes comienzan las clases. Tenemos que orar mucho por las escuelas, por esa población que llega a esas escuelas y que Dios las cuide. De estas mentes enfermas que pueden estar tramando cosas que no sean lo mejor. Padre, hoy les exhorto, cuiden, estén pendientes y todo el padre que pueda estar en una escuela de vigilante afuera, ayudándole a la policía por la seguridad de tu hijo que está dentro de esa escuela y de los compañeros, vaya y hágalo. Si usted es retirado y no tiene nada que hacer, váyase y cumpla allí.
quédese en su carrito, vaya al cuartel y dígalo, regístrese, que usted va a ser un guardia civil voluntario para esa escuela, porque después lo van a ver allí, entonces lo van a llevar al estado. Tiene que ir primero al cuartel y notificarlo, para entonces quede en registro, para cuando llegue un guardia y llame, sí, él es fulano de tal, él está registrado aquí, él está sirviendo de guardián porque es un hombre retirado y quiere proteger a sus nietos y a la población que está ahí. Si pasa cualquier cosa, él tiene un número directo de nosotros, nos llama y te avisamos. Así se hacen las cosas. Eso se hizo en Los Ángeles, California, en la era de los 75 hasta el 78, que hubieron problemas en las escuelas. Los padres retirados iban y velaban a sus estudiantes, a sus hijos, y servían de guardias civiles. Voluntarios, pero había que registrarse en el cuartel. Vaya y haga para que su hijo, su nieto, tenga más seguridad en la escuela donde él está adquiriendo sus conocimientos intelectuales para servir mejor a esta nación. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esto dicho, vamos a orar. Gracias. Aquí se despide su rabino Gilberto Soto junto a mi esposa Irene de Río Ramos con el mensaje de la primera iglesia hispana de Natchez, Mississippi, desde los estudios de la voz del Todopoderoso para el mundo. Dios les bendiga, Dios les guarde y cuiden mucho y no bajen la guardia en la escuela a sus hijos. Dios les guarde. Bendiciones.